Hey, ¿qué tal, raza? Seré lluvia de bendiciones para todos ustedes y bienvenidos a nuestros pronósticos para este viernes 5 de agosto, año 2022. El día de ayer nos fue bien con nuestros pronósticos. Dejamos pronósticos para 6 juegos. Indicamos a San Luis a ganar. 6-2 fue la victoria para ellos. En el juego de Filadelfia nos anularon el pick, ya que el juego finalizó en 5 innings a favor de Filadelfia, 5-4. Lo indicamos en online, pero al finalizar el juego en 5 innings, nuestra apuesta es anulada. No pasa nada con este pick. No se perdió, no se ganó. Nos devuelven el dinero. En el juego de Boston Red Sox frente a Kansas City indicamos el over, fácilmente acertamos ese pronóstico, y en el juego de Houston lo indicamos a ganar 6-0, la victoria para ellos. Acertamos también ese pronóstico. San Diego no pudo vencer a Colorado, no pudo barrer en la serie. Y en el juego de Tampa, recuerden que siempre les hemos dicho que aunque nosotros no digamos que compren media carrera, ya eso debe estar incorporado en su ADN de apostador ganador. Cada vez que usted vea 8.5, 9.5, usted compre esa media carrera. Si no quiere comprar la carrera completa, mínimo compre esa media carrera para que en caso de lo que pasó ayer, su apuesta sea anulada, su dinero sea devuelto y usted sigue con su dinero, lo vuelve a apostar en una nueva apuesta que haga. Pero si lo deja tal cual como le indica la casa de apuesta, le va a suceder cosas como la que pasó ayer, donde solamente se anotaron 8 carreras y no se pudo superar el over 8.5. ¿Ok? Entonces pasamos a nuestros pronósticos para este viernes. Vamos al primer juego. Ayer le indicábamos que Washington National se encuentra disminuido, ya que recientemente envió a San Diego a Josh Bell y a Juan Soto. Este equipo va a ser difícil que consiga victoria. Esto no quiere decir que todos los juegos los va a perder, ¿ok? Pero fácilmente ustedes van a ver cómo en sus últimos 10 juegos próximamente tendrá una victoria y 9 derrotas, ya lo verán. Entonces, Washington National envía al montículo a su mejor lanzador, como lo es Josiah Gray. De este lanzador se espera mucho. Sin embargo, apenas está en su segunda temporada. Y bueno, está haciendo el proceso, pero en 4 o 5 años ya ustedes verán que Josiah Gray se convertirá en un gran lanzador. Ahora el mismo proceso que hizo Sandy Alcántara las primeras temporadas, les iba muy mal. Este año Sandy es candidato número 1 al Cy Young. Josiah Gray está en ese proceso, él es un buen lanzador. Sin embargo, en estos momentos tiene en sus últimos 3 juegos 15 innings, 16 hits, 12 carreras limpias y 7 bases por bolas. Sus oponentes en el mes de julio le batearon para 280. Washington tiene 4 victorias y 6 derrotas en sus últimos 10 juegos. Y Filadelfia tiene 8-2. Filadelfia envía al montículo a Kyle Gibson. En julio le batearon para 223. Y en casa tiene 5 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.45. Nuestro pronóstico para este juego, Philadelphia Phillies a ganar. Pasando a nuestro segundo pick, vamos al juego entre Bravos de Atlanta visitando a New York Mets, quienes lo derrotaron ayer. Ian Anderson en los últimos 7 juegos tiene 3 victorias, 3 derrotas, efectividad de 6.46. Tiene un WHIP en los últimos 7 juegos de 1.76. Por parte de New York Mets, sube al montículo de Taijuan Walker. En sus últimos 3 juegos tiene 17 innings y 2 tercios. 7 carreras limpias, su WHIP es 1.33. Estos dos equipos son rivales en la división este de la Liga Nacional. Los Mets son líder y Atlanta se encuentra segundo a 4 juegos y medio. Mets está bateando para 257 en los últimos 15 días y Atlanta está bateando para 249. Nuestro pronóstico para este juego es el over 8.5 y recuerden lo que ya les he dicho sobre esa media carrerita. Ok, ténganlo siempre presente, comprar media carrera. No se queden con el total de carreras que le ponga las casas de apuestas. Usted juegue vivo, compre media carrera o una carrera si es posible. Pasamos al juego en
entre Chicago White Sox visitando a Texas Rangers. Dylan Cease en la ruta tiene 6 victorias, 1 derrota, efectividad de 1.30 en 9 juegos. En 48 innings solamente le han anotado 7 carreras limpias y ha propinado 62 ponches. Sus oponentes le batean para 215. En el mes de julio estuvo aún mejor, 5 victorias, 1 derrota, efectividad de 0.76. En 35 innings y 2 tercios le anotaron únicamente 3 carreras limpias. Glenn Otto en casa tiene una alta efectividad de 7.35. En 31 innings y 2 tercios le han anotado 26 carreras limpias y sus oponentes le batean para 289. Chicago se encuentra a 2 juegos de diferencia de Minnesota Twins en la división central, por lo que este equipo de aquí en adelante lo verán dando batalla, dando la pelea para llegar a los playoffs. Nuestro pronóstico para este juego: Chicago White Sox a ganar. Pasando al juego entre Boston Red Sox visitando a Kansas City Royals. Josh Winkowski en los últimos 3 juegos tiene 14 innings, 17 hits, 10 carreras limpias y su WHIP es 1.50 y sus oponentes en el mes de julio le batearon para 293. Zack Greinke inicia para Kansas City. En sus últimos 3 juegos tiene 14 innings, 16 hits, 6 carreras limpias. Kansas City está bateando para 245 en los últimos 15 días, y Boston para 252. Nuestro pronóstico para este juego es el over de 9 carreras. Pasando al juego entre Cincinnati Reds frente a Milwaukee Brewers. Recuerden que Milwaukee viene de ser barrido sorpresivamente por los Piratas, y Cincinnati, recuerden que envió a sus 2 mejores lanzadores. A Luis Castillo lo transfirió para los Marineros de Seattle, y a Tyler Mahle creo que también a Seattle, no estoy seguro. Por lo tanto, enviarán al montículo a un relevista como lo es Robert Duggar. Tiene 3 apariciones desde el bullpen, 12 innings, 15 hits, 6 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 306. Eric Lauer en casa tiene una efectividad de 2.85 y sus oponentes le batean para 230. En el mes de julio sus oponentes le estuvieron bateando para 202. Claramente Eric Lauer es un mejor lanzador que Robert Duggar. Nuestro pronóstico para este juego, teniendo en cuenta eso, es Milwaukee Brewers con handicap menos 1.5 en run line. Pasando al juego entre San Diego Padres visitando a Los Ángeles Dodgers. Acá vamos a tener un juego interesante, ya que Los Ángeles Dodgers tienen 8 victorias y 2 derrotas en sus últimos 10 juegos, y San Diego tiene 7 victorias y 3 derrotas en sus últimos 10 juegos. Aparte de eso, ahora tienen a Josh Bell y Juan Soto, lo que está potenciando su line-up, su ofensiva. Por parte de San Diego va al montículo Sean Manaea. En julio dejó una efectividad de 5.40 en 25 innings, 32 hits, 15 carreras, y sus oponentes le estuvieron bateando para 308. Por Los Ángeles Dodgers sube al montículo Tony Gonsolin, quien, presten atención a lo que está haciendo este lanzador en los últimos 3 juegos, tiene 16 innings, 18 hits, 12 carreras limpias y su WHIP es 1.37. Este lanzador tiene 19 juegos, Tony Gonsolin. En sus primeros 16 juegos le anotaron 16 carreras limpias únicamente, pero en sus últimos 3 juegos le han anotado 12 carreras limpias. Miren la diferencia de lo que está haciendo Tony Gonsolin en sus últimos 3 juegos. Por lo tanto, nuestro pronóstico para este juego es el over 8.5. Pasando al juego entre... Ok, pero antes déjame recordarte que tenemos una promoción en nuestra suscripción personalizada hasta el día 10 de agosto. Y recuerda dejarnos tu like, suscribirte a nuestro canal, y nuestro número de WhatsApp para la información sobre nuestra suscripción lo vamos a estar dejando en primer comentario fijado, que es el número más con el signo más 57 304 598 36
39. Ya para finalizar nuestro video, nuestra información, el día de hoy vamos al juego entre los Marineros de Seattle recibiendo a Los Ángeles Angels. Patrick Sandoval en el mes de julio no tuvo victoria, 5 derrotas, efectividad de 6.20 en 24 innings y 2 tercios, 33 hits, 17 carreras limpias y sus oponentes le estuvieron bateando para 317. Robbie Ray en casa tiene una efectividad de 2.96 en 11 juegos y sus oponentes le batean para 202. Nuestro pronóstico para este juego es Marineros de Seattle a ganar. No siendo más, nos despedimos por hoy, deseándoles éxitos a todos en sus apuestas. Escuchen bien los argumentos, decidan bien. Si es posible, jueguen un solo pick. Recuerden que para ganar necesitan un solo pick. Y bueno, eso es lo que los va a convertir en ganadores a todos ustedes. Y recuerden que lo más importante en las apuestas no es lo que yo quiera que suceda, sino es lo que la información me indique que es posible que pueda suceder. No siendo más, nos despedimos por hoy. Hasta una próxima oportunidad con más pronósticos para la MLB, si Dios lo permite.